Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. El análisis político y social. Te cambió. Uno de los mejores descubrimientos que yo he hecho después que estoy en la radio. Estelar, descendiente de poetas, de intelectuales, de escritores. Serie 23. Ya entiendo. Yo apuesto a él. Que somos de allá. Y si me dijeran quién me sustituye cuando me vaya, no me cabe duda. ¿Sabe quién es? Ajá. Fafa Tavera. Pero ahora es el tiempo. Jodimos. Ahora es el tiempo de Federico Jovine. Gracias, Ricardo. Buenas tardes, amigos, colegas, amigos que nos ven y nos escuchan. Faltaste ayer, ¿no? Sí, y no pude, por la lejanía donde estaba, no pude ver el programa, ¿no? O sea que me quedé, pero sí intuí de qué podrían haber estado hablando. Indudablemente que se tuvo que haber hablado ayer. Luego vi el comentario de Domingo Páez sobre el tema de Punta Catalina. Y eso se veía venir. De hecho, el comentario que hicimos el viernes era en ese sentido. Señalábamos que el gobierno no estaba en posibilidad de aguantar 30 días de cuestionamientos hasta el próximo 27 de febrero, porque iba a llegar absolutamente devaluado en términos de imagen y erosionada la legitimidad del contrato. Miren, no hay que ser politólogo, ni estratega, ni psicohistoriador. Con ser chartista basta. O simplemente con tener buena memoria para ver que esta reacción del excelentísimo presidente el pasado domingo con relación al tema de Punta Catalina se inscribe dentro de un patrón, que quiero llamar la atención en torno a eso. ¿Y cuál es este patrón? El de poder, de alguna forma, no enfrentar las situaciones en el momento en que se están perfilando, dejar que las crisis detonen y luego hacer una reversa y luego hacer control de daños cuando el daño pudo haberse evitado en la manera previa. ¿A qué me refiero? Primer escenario de este patrón lo vimos en la pequeña, si cabe la palabra, reformita fiscal de la que habló el presidente en diciembre, me parece en octubre del 2020, cuando habló de la necesidad de hacer una serie de reformas, de ajustes fiscales que conllevaron a la retirada de esa iniciativa por parte del presidente gracias al acuerdo que logró con Barrick de adelanto en ese momento. Eso salvó esa reforma. Pero también en cuanto a los toques de queda hemos visto algunas reversas y algunos falseos de parte de la autoridad gubernamental. La reforma fiscal que recién acabamos de ver, vimos como todo el panorama, como todo el mundo señalaba que no era posible una reforma y el gobierno se encaminó directamente hacia una reforma. Luego se filtró un documento por ahí con un borrador a cual globo de ensayo y finalmente el gobierno pone el oído en el corazón del pueblo y desiste de la reforma. Lo vimos también con EGEIT cuando el director del presupuesto, según el diario El Dinero, señaló, entrecomillado, que era una de las intenciones del gobierno, vender esos activos. Y al final, el domingo de esa semana, el presidente tuvo que salir otra vez, a salir a primera línea para desmentir algo que un funcionario de él dijo. Lo vimos también con el Consejo, con la reforma con la medida tomada por el Consejo de Migración, me parece que el 28 de septiembre pasado, cuando se dijo que en 90 días, el 28 de diciembre del año pasado, se iban a empezar una serie de medidas para finalmente el director de Migración, 2 o 3 días antes de la fecha de hoy, están diciendo que van a utilizar otras medidas de regularización, en definitiva, a no aplicar lo que se estableció. Y lo vemos ahora recientemente, el día de ayer con la vacuna, cuando en diciembre se dijo que el 1 de febrero todo el mundo tenía que estar vacunado. Todo el mundo le dijo al gobierno que no íbamos a estar vacunados para el 1 de febrero. No, vamos hacia el 1 de febrero. Y al final llegamos el día de ayer en el escenario que veníamos proyectando todos los neófitos y las personas que no sabemos de nada, pero que sabemos un poco de aritmética y sabemos que si hablamos de millones de personas sin vacunar en una segunda dosis y de millones de personas sin vacunar una tercera, no íbamos a llegar. Entonces la necesidad es, ¿cuál es la estrategia que hay detrás de todo esto? ¿Es una estrategia de comunicación esto de estar tirando globo de ensayo para medir las reacciones ciudadanas para luego que venga el presidente de la República a suplir una falta de comunicación de parte del Estado Dominicano, del gobierno de la República Dominicana,
y a dar reversa a las medidas que instancias institucionales o ministeriales la tomaron. Es el libro de Balaguer que se está usando de generar una crisis en la periferia y luego el presidente resolverla desde el centro. Bueno, miren, el problema de esa estrategia es que cada vez que se implementa se devalúa la figura presidencial. Cada vez que se expone al presidente de la República, que es el principal activo político del PRM y el principal activo político del escenario nacional en la actualidad, porque es un activo creíble, legítimo, respetado y bien valorado, y cada vez que el presidente de la República se expone a un micrófono a decir que la reforma fiscal no va, a decir que no vamos a vender a EGI, a decir que la pequeña reforma no va, o a decir que no se va a proceder con el fideicomiso de Punta Catalina, sino que se va a solicitar al Senado que no se conozca, no sé si eso es posible desde el punto de vista jurídico, entiendo que no, porque eso va a ir a ser discutido en otra instancia. Entonces uno se pregunta, ¿es necesario exponer al presidente de manera tan repetida? ¿Es necesario hacer esto? ¿Es necesario dejar que los problemas se acumulen y que luego el presidente tenga que venir a resolverlos? ¿Acaso no hubo nadie en el caso del contrato de Punta Catalina que señalara que era necesario construir consensos previamente, ex ante, como dicen los economistas? El ministro de Energía y Minas firmó 2 veces ese documento. 2 veces lo firmó. Y aquí se le habló hace 10 días y negó todo. Y luego el presidente sencillamente pone la reversa y nadie se rasga las vestiduras. El ministro de Energía y Minas en el febrero del año pasado se enfrascó en un rifirrafe con Jaime Ariztía Cuder con relación a unos datos de la potencia instalada de la planta. Y luego tranquilamente pone 2 veces su firma en un documento donde reconoce que el tema de la potencia instalada y la potencia neta no era como se decía. Y esto no tiene que ver con el Banco de Reserva, ni tiene que ver con la fiduciaria. Porque igual como pudo ser con esa fiduciaria, pudo haber sido con otra de las muchas que hay en este país. La fiduciaria simplemente en ausencia de un marco jurídico de orden público que regule el fideicomiso, hizo un contrato. Y de la lógica de la fiduciaria lo hizo bien. El garante de ese contrato, no de la legalidad, porque el contrato es legal, sino de la oportunidad política, es la parte política que lo firma el ministro de Energía y Minas. Entonces, sin embargo, el presidente de la República viene a salvar la campana a todo el mundo, a exponerse y a sacar las castañas del fuego. El problema es que un día se le van a quedar las manos quemadas. ¿Y cuál es el problema de este? Que hay que volver al diálogo, que hay que retomar los temas de consenso. No podemos estar hablando solamente cuando las situaciones se precipitan de lo necesario que es dialogar. Dialogar es necesario antes. No podemos enterarnos un discurso el domingo que hace meses hay una auditoría que estaba lista. Porque hace meses que se está pidiendo. Entonces hace meses se pudo haber dicho que se estaba haciendo y se hubiera acabado el tema inmediatamente. Hace meses se está hablando, se está pidiendo de un proyecto de ley para regular los fideicomisos. Los muchos fideicomisos que hay y que son necesarios. Pero domingo fue que nos enteramos que hay un proyecto de ley que hace meses se está pidiendo. Entonces, ¿por qué? Y es un cuestionamiento, y yo no entiendo la lógica comunicacional de esto. ¿Por qué permitir que los ruidos se acumulen? ¿Hay alguien en el gobierno que disfruta el ruido? Esa es la única, es una pregunta que tengo que hacer, porque no hay una explicación lógica ni estratégica para permitir que se generen crisis que luego tenga que ser el presidente que camina un campo minado a desactivar una mina que ni él puso ni él mandó a poner. Entonces, así no podemos. Y es importante que desde el gobierno se entienda esto. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos aciagos. Vendrán tiempos aciagos a este país y al Caribe y a Latinoamérica y al continente y al mundo, tiempo donde la inflación reinará, la tasa interbancaria ya subió y seguirá pasando y todos lo sabemos, se está comunicando. ¿Qué vamos a esperar? Que sea el presidente que lo tenga que decir también. ¿Cuándo va a empezar una campaña comunicacional? Es necesario preservar, mantener la idoneidad moral y ética del presidente. No podemos exponerlo, someterlo, devaluarlo, dilapidar su capital comunicacional social. No puede pasar. Y si alguien no lo entiende en el gobierno, pues sépanlo, porque están trabajando en el mejor escenario. Pero en democracia, con las tecnologías de la información, a diferencia de las dictaduras con la tecnología de la información, en democracia es muy difícil en estos tiempos mantener el control, mantener el relato y además no tiene ningún sentido. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5.
una estación RCC Miria.